Continuando con el tema de la toma de pulsos como parte del capítulo de signos vitales, ya vimos que el pulso es uno de los más importantes, sobre todo en pacientes inconscientes, pacientes postrados, pacientes que encontramos por ahí tirados en la calle, sobre todo para saber si están vivos o no, y ya después de eso pues hacer una semiología del pulso si la ocasión o las circunstancias lo permiten o lo requieren. Y ya vimos que dentro de la semiología del pulso pues está la frecuencia, el ritmo, la amplitud, la expansión y la tensión, de los cuales los cuatro primeros podemos nosotros tomar con dos dedos en los sitios que ya platicamos. Mientras que la tensión pues como se refiere a la elasticidad o la dureza que tienen las paredes arteriales en ese momento, y es una parte importante de las resistencias periféricas, pues solamente podemos determinarla de una manera aproximada con el baumanómetro o el esfigmomanómetro a la toma de la presión arterial. Bien, ok, ahora bien, ¿por qué es importante buscar las características del pulso, hacer la semiología del pulso? Porque nos puede orientar, incluso en pacientes ambulatorios o bien que estén hospitalizados, nos puede orientar hacia ciertas patologías, hacia ciertos síndromes incluso, o nos pueden confirmar clínicamente algunas sospechas diagnósticas que tengamos. Y bueno, de ahí la trascendencia de tomar el pulso y percibirlo en todos sus datos semiológicos, ¿no? Entonces vamos a hablar a continuación de algunos pulsos, los más frecuentes, que se relacionan con entidades nosológicas importantes. Por ejemplo, hay que empezar por recordar el trabajo del corazón, ¿no? Vamos a ubicarnos nosotros, pues aquí está representado el corazón latiendo durante su ciclo cardíaco. Ubíquense en el momento en que se contraen las aurículas. Ahí. Se contraen las aurículas y ustedes pueden ver que después de que se contraen las aurículas, una décima de segundo después se contraen los ventrículos. ¿Por qué? Porque en el nodo aurículo ventricular o de Choftawara, que está aquí donde tengo el cursor yo ahorita, ahí hay un retardo de una décima de segundo del disparo del nodo sinusal que está por acá. El nodo sinusal, o también conocido como nodo, de Kitt y Flach. ¿Okay? Se retarda una décima de segundo aquí y luego pasa a través de las vejís hacia los ventrículos, se contraen los ventrículos y mandan la sangre a toda la economía. Algo importante que quiero que noten es que durante la diástole, cuando las cuatro cavidades están relajadas, lo cual dura aproximadamente unas 4 décimas de segundo, fíjense que aunque no haya actividad contráctil, ahorita voy a esperar a que esto se reanude, porque ya ve que se corta, ahí se cortó, pero ahí se reanudó. Vean cómo, aunque no haya contracción auricular, las válvulas tricúspide y mitral se abren por simple diferencia de gradiente de presión para que la sangre pase a unos ventrículos que se acaban de contraer y están semivacíos. Vean cómo están semivacíos, ahí ya pasó la sangre. Y estas pequeñas cantidades que ven ustedes aquí de sangre en las aurículas, pues es lo que queda, que es un 20% más o menos, es lo que le queda a estas aurículas antes de que les llegue el estímulo eléctrico y se contraigan, ¿no? Es lo que conocemos, pues, como pudiéramos decir, no tiene un nombre específico, pero como si fuera el volumen residual de las aurículas antes de la contracción. Por eso es que las paredes de las aurículas son tan delgadas,
porque acorde con la ley de Frank Starling, pues prácticamente no se estiran, porque cuando ya vean lo que queda, cuando ya están, cuando les toca contraerse, cuando reciben el estímulo eléctrico, ya prácticamente están vacías. Los que sí se llenan y expanden sus cavidades, pues son los ventrículos. ¿Ok? Y ahorita vamos a recordar de una manera completa todo lo que es el circuito de la sangre. Bien, dentro de los pulsos patológicos que podemos encontrar, vamos a hablar primero del pulso alternante, o pulso de Traub. Nos dice el texto: se caracteriza por la presencia de una pulsación normal. Esta sería normal, esta también sería normal. Vaya, las que están altas son las normales, pero seguida de otra de menor amplitud. Ya saben lo que es amplitud, ¿no? La intensidad de la pulsación. Y vean cómo después de la pulsación normal viene una chiquita, una de menor amplitud. Y esa de menor amplitud nos dice que hay una disminución del volumen sistólico. ¿Ok? ¿Por qué hay una disminución del volumen sistólico después de una sístole y una eyección de sangre normal que nos da un pulso satisfactorio? Pues la causa principal es la claudicación del ventrículo izquierdo. Como decimos aquí, se vuelve ineficaz, incapaz de mantener contracciones efectivas consistentes en lo que vamos a llamar insuficiencia cardíaca izquierda. Acuérdense que insuficiencia es peor que deficiencia. Insuficiencia es que por más que te esfuerces, ya no consigues tu objetivo, ya no consigues cumplir con tu deber, ya no consigues la meta. Y aquí pues el objetivo, la meta, el deber del ventrículo izquierdo es eyectar la cantidad de sangre suficiente para perfundir a toda la economía. Cuando tenemos un pulso alternante o pulso de Traub, ¿qué nos dice esto? Nos dice que tiene la fuerza suficiente para efectuar una contracción eficaz, suficiente, pero después queda tan cansado que la siguiente la da muy débil. En esa que dio débil, como que se recupera y nos da otra buena, y así, ¿no? Una buena, una mala, una buena, una mala. Esto pues nos habla a nosotros de que ese ventrículo izquierdo está ya cansado, en la mayoría de las ocasiones porque tiene una precarga muy alta. Y el hecho de que tenga una precarga muy alta pues se puede deber a varias situaciones. Por eso las causas principales pueden ser varias. Voy a mencionar nada más las más frecuentes. La cardiopatía hipertensiva, es decir, la cardiopatía por hipertensión arterial, en donde ya sabemos que las resistencias periféricas suben y el ventrículo izquierdo al principio y pues muchas veces durante bastantes años logra compensar gracias a su aumento en la capacidad de contraerse, el aumento en su fuerza de contracción por la ley de Starling, logra compensarlo durante muchos años, pero va a llegar un momento en que se canse. La estenosis de la válvula aórtica, la insuficiencia mitral, la cardiopatía isquémica, principalmente el infarto agudo del miocardio y algunas patologías del pericardio, que todos ellos nos llevan a un aumento de la precarga del ventrículo izquierdo, un aumento crónico, ¿no? Prolongado de la precarga del ventrículo izquierdo, a veces con hipertrofia del ventrículo izquierdo, a veces con dilatación del ventrículo izquierdo,
A veces sin dilatación ni tampoco hipertrofia del ventrículo izquierdo, pero sí con disminución de la cavidad de este. Y a final de cuentas el resultado es un cansancio del mismo, de este ventrículo izquierdo, que lo lleva a tener sístoles efectivas e inefectivas, que eventualmente tendrán consecuencias, ¿no? Eventualmente, como veremos en el transcurso ya de estas últimas pláticas finales de este tema de pulsos, eventualmente pues tendrán o pudieran tener como resultado una hipertensión a nivel ya de aurícula izquierda, de venas pulmonares, de capilares pulmonares, y desde luego esto pudiera traducirse en un edema pulmonar. Bien, aquí vemos en estas figuras ejemplos, por ejemplo, de la cardiopatía hipertensiva. ¿Qué pasa en la cardiopatía hipertensiva? Que la poscarga, aquí en la aorta, la poscarga aumenta. Y eso hace que la precarga aumente también. Eso aumenta, desde luego, el estiramiento del ventrículo izquierdo. Aumenta, de acuerdo a la ley de Starling, su fuerza de contracción. Y conforme pasa el tiempo, años por lo regular, ¿qué pasa si ese ventrículo izquierdo se está esforzando? Se va a hipertrofiar. Vean ustedes. Pero el problema es que en la mayoría de los casos esta hipertrofia es concéntrica. ¿Qué quiero decir con concéntrica? Que es hacia adentro. Vean ustedes aquí el tamaño inicialmente de la cavidad del ventrículo izquierdo, que de por sí no es muy amplia, pero vean ya con la hipertrofia el tamaño que va a tener. Entonces le cabe menos sangre. Y como le cabe menos sangre, pero la aurícula izquierda está ajena a eso, las venas pulmonares le siguen llamando la misma cantidad de sangre a esta aurícula izquierda, independientemente de la disminución de la cavidad del ventrículo izquierdo. Entonces, esa carga normal de la aurícula izquierda, que es la que siempre ha tenido, no la puede vaciar al ventrículo izquierdo porque no le cabe. Esto va a generar, desde luego, pues que la sangre no pueda pasar al ventrículo izquierdo, ya no le cabe. La que le cabe pues va a pasar y una fracción de ella va a ser eyectada, que es lo que va a mantener vivos a estos pacientes ya con un ventrículo izquierdo hipertrófico e insuficiente. Pero también en ese momento ya nosotros podemos entender que va a haber una presión en contra. Cuando la aurícula izquierda se contraiga, por eso pusimos el video previo, cuando la aurícula izquierda se contraiga, ya la sangre se va a dirigir hacia donde haya menos presión, y como el ventrículo izquierdo está lleno de sangre ya, tanto por el aumento de la precarga como por la disminución de su capacidad de volumen, entonces cuando se contraiga la aurícula izquierda, de entrada no va a poder pasarle sangre de manera pasiva. Pasarle sangre de manera pasiva es cuando están relajadas las cuatro cavidades durante la diástole. No va a poder, y pues cuando se contraiga, en lugar de tener un 20% de la sangre que debiera tener, pues la va a tener toda, el 100%, y cuando la quiera eyectar, la va a eyectar para atrás, ¿no? Hacia las venas pulmonares. Y en retrospectiva, esta sangre va a aumentar la presión de las venas pulmonares y desde luego de los capilares pulmonares.
Más adelante, ¿qué va a pasar? Este ventrículo se va a cansar. Y va a empezar a disminuir su fuerza de contracción, va a empezar a contraerse con menos potencia. Sus paredes, de estar hipertrofiadas, se pueden adelgazar y podemos llegar a tener un corazón dilatado, una cardiopatía dilatada, que muchas veces los pacientes ni siquiera llegan a este estadio. Cuando se trata de cardiopatía hipertensiva, muchas veces ni siquiera llegan a este estadio porque pues desencadenan edema pulmonar antes de eso y bien se les da el tratamiento correspondiente y salen adelante o fallecen, ¿no? Pero hay algunos que llegan incluso a la miocardiopatía dilatada, que es cuando ya el miocardio cansado se relaja, está hipotónico. Decirles que está hipotónico es que está ya, válgame la expresión, débil, aguado, guango, ya no se contrae con fuerza. Sin embargo, la cavidad aumentó, la precarga aumentó, pero pues de cualquier manera no tiene la fuerza para contraerse. Vamos a decir, la insuficiencia sigue. Les digo, esto de la cardiopatía dilatada la podemos ver no en todos los casos de insuficiencia del ventrículo izquierdo. Lo más típico es que veamos este caso, el caso de la hipertrofia, que de ahí pasa a la hipertensión pulmonar, desde luego a la hipoperfusión sistémica, que pudiéramos hablar de choque cardiogénico, al aumento de la presión, a la regurgitación hacia las venas pulmonares, aumento de la presión de las venas pulmonares, de los capilares pulmonares, y en sí pues con el trasudado hacia el espacio intersticial y los alvéolos, lo que llamamos edema pulmonar. ¿Okay? Y esto pues nos va a dar un pulso a nosotros, un pulso que no va a ser un pulso consistente, no va a ser un pulso homogéneo, va a ser un pulso inicialmente, cuando la insuficiencia va empezando, va a ser un pulso que vamos a sentir con intensidad, seguido de una pulsación prácticamente sin intensidad. Hay por allí una prueba que se llama prueba de Trau, que se hace con un galvanómetro, que no vamos a entrar en esos detalles ahorita, pero es una prueba que se hace para poder comprobar, ¿sí?, que la alternancia del pulso está relacionada con una insuficiencia del ventrículo izquierdo. Bien, ¿qué otra cosa nos da a nosotros una insuficiencia del ventrículo izquierdo que se traduce en un pulso alternante? El infarto agudo del miocardio. En un infarto agudo del miocardio, una cardiopatía isquémica aguda, cardiopatía isquémica aguda. Sí, la cardiopatía isquémica aguda es, hay dos nada más, ¿no? El infarto agudo del miocardio y la angina inestable. Que ya les expliqué, ya lo vimos previamente, lo que es la angina de pecho, pero que se vuelve inestable, es decir, que aún estando en reposo se presenta. Aquí tenemos en la imagen un ventrículo izquierdo que tiene una zona infartada. Bueno, hay que entender que esta zona infartada pues es una zona necrótica, es una zona muerta que no va a contraerse
Y en el mejor de los casos, aquí por ejemplo vemos que el infarto se debe a una obstrucción de esta arteria, que es la descendente anterior. Esta es la circunfleja, acá está la coronaria derecha. Es un infarto de la cara anterolateral del ventrículo izquierdo. Obviamente toda esta zona, como les decía, no se contrae, y eso hace que la fuerza de contracción del ventrículo izquierdo disminuya. Pues claro que tiene que disminuir si una buena parte de su músculo no está funcionando. Entonces tenemos que disminuye la fuerza de contracción. Si disminuye la fuerza de contracción, obviamente va a disminuir la fracción de eyección del ventrículo izquierdo. Si disminuye la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, obviamente va a disminuir el volumen sistólico. Y si disminuye el volumen sistólico, obviamente va a disminuir el volumen residual. Y si disminuye el volumen residual, por supuesto que va a aumentar la precarga. Y al aumentar la precarga, bueno, pues las fibras musculares se estirarán con mayor amplitud, ¿sí? Habrá un mayor estiramiento de las fibras musculares que queden vivas. Sin embargo, puede ser que por la ley de Frank-Starling puedan compensar este déficit que da las células muertas, pero puede ser que no. Y si no lo compensan, pues entonces vamos a tener una disminución del gasto cardíaco. Y sería la misma historia, ¿no? Si tenemos una disminución del gasto cardíaco, aumenta el volumen residual aún más. Si aumenta el volumen residual aún más, pues entonces vamos a tener lo que explicábamos ahorita, igual que en la cardiopatía hipertensiva. La aurícula izquierda no va a poder vaciar su sangre al ventrículo izquierdo y vamos a tener una insuficiencia del lado izquierdo que nos va a llevar a una hipertensión pulmonar. Nos va a llevar a una hipertensión de las venas pulmonares y de ahí a los capilares pulmonares y de ahí al edema pulmonar. Y bueno, como el tema es pulsos, esto se va a reflejar como pulsos alternantes, que desde luego va a llegar el momento en que van a dejar de ser alternantes, ¿no? Ya definitivamente van a ser pulsos de muy poca amplitud, todos, cuando el ventrículo izquierdo deje de contraerse con la suficiente fuerza. Hay que entender que acorde por ejemplo, en la cardiopatía hipertensiva. En la cardiopatía hipertensiva, ¿qué pasa? Las resistencias periféricas suben. Y vamos a poner el ejemplo que siempre pongo porque me parece bastante sencillo de asimilar. Si las resistencias periféricas aumentaron de 80 milímetros de mercurio, que es lo que tradicionalmente decimos o es lo común o lo conceptualizado como normal, si las resistencias periféricas aumentaran, ya sea por aumento de la tensión de la pared arterial o por aumento del volumen sanguíneo o por ambas cosas, se aumentaran de 80 milímetros de mercurio, aumentaran a 100 milímetros de mercurio, bueno, el ventrículo izquierdo respondería, por los mecanismos que ya conocemos, respondería con una contracción de mayor fuerza. ¿Por qué? Porque si tiene una poscarga o presión diastólica o resistencia periférica, que es lo mismo, las tres cosas, de 100 milímetros de mercurio, pues obviamente su fracción residual, su volumen sistólico disminuiría, aumentaría su volumen residual, más lo que le manda a la aurícula izquierda, le daría una precarga mayor de la que normalmente tiene,
y con esta precarga mayor de lo que normalmente tiene se estirarían más sus paredes y acorde a la ley de Frank Starling se contraería con mayor fuerza, que generalmente es una fuerza que compensa de una forma satisfactoria ese aumento de las resistencias periféricas, ¿no? Hay por ahí una fórmula que es la fórmula de Camille Lian, que veremos después, que nos dice más o menos con qué fuerza debiera contraerse el ventrículo izquierdo para vencer unas resistencias periféricas modificadas, que aquí correspondería más o menos a 160. Entonces, este individuo con 160-100, bueno, está compensando, tiene su ventrículo izquierdo, está logrando vencer las resistencias periféricas y está perfundiendo adecuadamente toda la economía, pero se va a hipertrofiar. ¿Por qué se va a hipertrofiar? Porque no está acostumbrado a contraerse con esa fuerza. Cuando se hipertrofia, disminuirá su cavidad y toda la secuencia que explicamos ahorita, ¿no? Llegará un momento en que en lugar de con 160-100, ya que esté cansado, se contraiga con 140-100, por dar una cifra, y luego con 120-100, y por supuesto ya a estas alturas, si las resistencias periféricas no bajan, pero el ventrículo izquierdo sí baja su fuerza de contracción, pues obviamente este paciente ya tiene una insuficiencia ventricular izquierda marcada, ya tiene hipertensión pulmonar y va a tener sintomatología muy específica de ese cuadro, ¿no? Que lo que caracteriza inicialmente el problema más, o la sintomatología más comunes, que empiezan con disnea, pueden desarrollar incluso también cardiopatía isquémica, pero lo más típico es la disnea, sobre todo la disnea de esfuerzos, disnea o dificultad para respirar cuando hacen alguna actividad física que anteriormente la hacían sin ningún problema. Además de disnea, pues pueden presentar también sensación de dolor torácico, pueden presentar edema, edema, sobre todo edema mecánico de miembros inferiores. Y bueno, la disnea va avanzando hasta que se convierte en ortopnea y disnea paroxística nocturna, de lo cual hablaremos cuando hablemos del tema de cardiopatía hipertensiva. Bien, decíamos que otra causa de pulso alternante por aumento de la precarga es la estenosis de la válvula aórtica. Aquí tenemos una válvula aórtica, vean que se abre bien. Esta es la válvula aórtica. Se abre perfectamente y permite la salida de la sangre del ventrículo izquierdo de una manera bastante eficiente, siempre y cuando el ventrículo izquierdo se contraiga también de una manera eficiente, ¿no? La válvula aórtica debe abrirse completamente, como nos marca aquí, nos debe dar unos de 3 a 4 centímetros cuadrados, no de diámetro, ¿no? Centímetros cuadrados de apertura cuando se encuentra abierta, ¿no? Es decir, durante la sístole. En la diástole debe estar completamente cerrada. Sin embargo, en una válvula aórtica enferma puede ser que se cierre adecuadamente, pero no se abre bien. ¿Por qué no se abre bien? Hay múltiples motivos. Incluso hay motivos congénitos, pero dentro de los motivos adquiridos están las secuelas de la fiebre reumática, y está la calcificación, la fibrosis,
Hay ocasiones en que se adhieren las caras laterales de las cúspides, se adhieren unas con otras. Y al final de cuentas el resultado es que la apertura de esa válvula aórtica es pues incompleta, ¿no? Y ya dependerá de qué tan incompleta sea. Recuerden que el ventrículo izquierdo tiene aproximadamente 0.2 segundos en su fase de eyección rápida para poder expulsar su volumen sistólico, y desde luego en una válvula que tenga esta apertura, pues en 0.2 de segundo no va a eyectar la misma cantidad de sangre que podría eyectar estando sano. Entonces su volumen sistólico, ¿cómo va a estar? Va a estar muy bajo, y por lo tanto su volumen residual va a estar alto. Y volvemos a la misma historia de las otras situaciones, ¿no? Si el volumen residual está alto, bueno, pues hay que sumarle lo que le va a mandar la aurícula izquierda, la precarga va a aumentar y va a caer en insuficiencia rápidamente, en incapacidad para alimentar y oxigenar a todos los órganos de la economía. Va a volverse incapaz de recibir la sangre en un momento dado, la sangre que le mande la aurícula izquierda, porque desde luego se va a hipertrofiar, porque aumenta su fuerza de contracción, por lo que ya comentamos, y va a suceder lo mismo, ¿no? La aurícula no va a poder mandarle la sangre, se la va a regresar a las venas pulmonares, y pues vamos a caer en una hipertensión de las venas pulmonares, de los capilares pulmonares, y que nos puede llevar al edema pulmonar, ¿no? Entonces, vean aquí, ven la figura, vean cómo en esta figura, pues lo normal, no se abre perfectamente la válvula aórtica, pero acá vean, se abre muy poquito, y la cantidad de sangre que va a salir, vaya en la fracción de eyección, va a estar pues muy disminuida, aunque la pared del ventrículo izquierdo, por la ley de Frank Starling, se contraiga con fuerza suficiente. Si no tiene un orificio de salida adecuado, pues no va a haber un volumen sistólico adecuado tampoco. Va a aumentar el volumen del residual, va a aumentar la precarga, y pues ahí va a venir en cadena todo lo que mencionamos, ¿no? El taponamiento cardíaco, bueno, más adelante vamos a hablar más de él, pero aquí les comento, el corazón, ya saben ustedes que tiene una doble capa de recubrimiento que se llama pericardio. Una de las capas está adosada herméticamente, pegadita a la pared del corazón. Y a esto se le llama pericardio visceral, o también se le llama epicardio, perdón. Es lo mismo, epicardio o pericardio visceral. Pero hay otra bolsa que ustedes la ven aquí de color blanco, que también es pericardio, pero es el pericardio parietal. Aquí se los estoy dibujando. Se lo estoy remarcando. Pericardio parietal. Normalmente entre ambas bolsas, entre ambas capas,
debe haber líquido, pero no así como lo ven ustedes aquí. Debe haber entre 20 y máximo 50 mililitros de líquido pericárdico. Eso es lo que debe de haber. Pero en ocasiones, por múltiples enfermedades, que pueden ser enfermedades autoinmunes, como lupus eritematoso, enfermedades infecciosas, como puede ser la misma tuberculosis, enfermedades proliferativas, como es el cáncer, los mesoteliomas, por traumatismos, por golpes directos sobre el corazón, sobre el pecho, se puede generar este derrame, que generalmente es un derrame transudativo, es decir, no es pus lo que hay ahí, es plasma, o son derivados del plasma lo que hay en esa cavidad. Pero si es demasiado el líquido que hay ocasiones que llega a ser hasta más de 1 litro la cantidad de líquido que hay, entendamos que ese líquido va a comprimir. ¿Sí? Ese líquido va a comprimir a las paredes del corazón, empezando por las paredes derechas, el ventrículo y la aurícula derechas, y luego también va a comprimir al ventrículo izquierdo. Lo comprime, ¿y qué sucede? Lo comprime y no lo deja latir adecuadamente. Aunque haya un estímulo eléctrico normal del nodo sinusal, aunque no haya problemas de conducción, aunque no haya problemas de repolarización, ni de fuerza de contractilidad, ni cardiopatía hipertensiva, ni ninguna de las otras cosas, ese líquido que está ahí comprime. Es decir, la presión que debiera ser negativa ahí en las paredes de las capas del pericardio, que igual que en la pared, en las pleuras pulmonares, ya saben que la presión debe ser negativa, aquí también debe ser negativa, pero se positiviza al llenarse de líquido, y entonces ¿qué va a suceder? Hace compresión contra el corazón y no le permite eyectar la sangre adecuadamente, y vamos a lo mismo, ¿no? Disminuye la fuerza de contracción, lo que tenemos acá, ¿sí? Disminuye la fuerza de contracción, disminuye la FEBI, aumenta el volumen, disminuye el volumen sistólico, aumenta el volumen residual, aumenta la precarga, disminuye el gasto cardíaco, y vamos a ir a parar a donde mismo. Entonces, aunque el tema es pulsos, bueno, aprovechamos para hablar un poquito de estas patologías que son, fíjense, por un pulso alternante, por un pulso que tiene las características que mencionamos, pulsaciones heterogéneas en lo que se refiere a intensidad, pulsaciones intensas, alternas, con pulsaciones débiles, en lo primero que podemos pensar es que hay una claudicación del ventrículo izquierdo. ¿Y por qué puede ser una claudicación del ventrículo izquierdo? Por todas estas causas que hemos mencionado. ¿Ok? Bien. Aquí dejamos este video.